Agradecemos a todos y cada uno su distinguida presencia a esta conferencia, donde se disertará sobre la trascendencia de la ética en los servidores públicos del Poder Judicial, misma que impartirá el doctor Javier Saldaña Serrano, para quien solicito un aplauso de bienvenida. Esta conferencia será moderada por el magistrado maestro en Ciencias Penales, Raúl Aarón Romero Ortega, para quien también solicito un aplauso. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la presencia del señor consejero, el licenciado Toniel Campirán Pérez. Gracias por estar presente. Gracias a los señores magistrados que nos acompañan. El evento que nos convoca, la conferencia Trascendencia de la Ética en los Servidores Públicos del Poder Judicial, convocado desde luego por el Poder Judicial del Estado de México, a través del Instituto de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, que dirige el magistrado en retiro Alfonso Velázquez Estrada. El conferencista, el doctor Javier Saldaña Serrano, es ampliamente conocido en esta escuela judicial, ha impartido clases recientemente en el Diplomado sobre Derechos Humanos en coordinación con la Universidad Panamericana y la Escuela Judicial. Es de las personas que por sus obras se conoce. Hay un pasaje bíblico que dice que a las personas hay que conocerlas por sus obras. Él es una de ellas. Tiene el uso de la palabra, doctor. Muchísimas gracias, señor magistrado. Pues, en primer lugar, buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la presencia del señor consejero, de los magistrados, de las autoridades del Poder Judicial. Dice Cantinflas, antes de hablar quisiera decir algunas palabras. Y estas palabras, en primer lugar, son de agradecimiento y de reconocimiento. El agradecimiento por invitarme, por estar aquí, pero el reconocimiento por que este Poder Judicial siempre se ha caracterizado por impulsar una de las materias más importantes, quizá la más importante, como es la materia de ética judicial. Le había pedido al señor magistrado que omitiera algunos datos. Uno de ellos fue que yo trabajé durante casi 5 años con el señor ministro, don Juan Díaz Romero, que para muchos que trabajamos en el Poder Judicial, en los poderes judiciales, pues siempre lo hemos reconocido y lo reconoceremos como la autoridad moral del Poder Judicial Federal y también de muchos poderes judiciales locales. Una de las últimas veces que desayuné con él, porque desgraciadamente pues falleció, me dijo una cosa que se quedó grabada en mi corazón y en mi cabeza. Javier, lo más importante es que los jueces estén técnicamente preparados, pero hay algo que es mucho, mucho más trascendente que la preparación técnica: la ética, el comportamiento ético. La persona en quien la sociedad ha delegado la importantísima labor de juzgar no puede ser cualquier persona. Me dijo también, si los problemas del mundo se resolverán, y lo primero que hay que hacer es resolver los problemas de nuestro país, si algo ayudará a resolverlos, prioritariamente será el argumento ético. Gratísima sorpresa para mí fue saber que el tribunal, el Poder Judicial del Estado de México, había creado el Instituto de Promoción y Difusión de la Ética Judicial. Esto no todos los poderes judiciales del país lo hacen, y por eso se exige un reconocimiento
a esta labor. Y para mí, perdón por lo que afirmaré a continuación, lo que acabo de decir es lo más importante. Ahora, si me permiten, intentaré dar una platiquita, como decía don Juan Díaz Romero, de lo que he reflexionado en los últimos tiempos sobre el tema de la ética judicial. Hablar sobre por qué la ética judicial hoy es una necesidad en el nuevo modelo de juez. Había titulado mi trabajo del siguiente modo: ¿puede la filosofía hacer algo por los jueces? Y lo había subtitulado como el cambio de rumbo en la formación judicial. Este trabajo lo he dividido en 3 o 4 partes principalmente. En la primera de ellas, intentaré mostrarles a ustedes cuáles son las características que hoy identifican a, digamos, el nuevo modelo de juez. En segundo lugar, lo que haré será mostrar cómo, ante este nuevo modelo de juez, el argumento ético es vital, es fundamental. Creo yo que de los diversos modelos que explicaré en términos muy rápidos, éticos propuestos para el nuevo modelo de juez, el que mejor sirve a estas nuevas exigencias es el modelo de juez que hace suyos ciertos hábitos o virtudes cívicas. Y cerraré finalmente con las distintas funciones que en el ámbito de la administración de justicia, en este nuevo modelo, nuevo paradigma judicial, las virtudes realizan. Hay un artículo que escribió el profesor norteamericano Ronald Dworkin. El artículo lo tituló ¿Deben nuestros jueces ser filósofos? ¿Pueden ser filósofos? De este artículo rescato la siguiente frase, cito al profesor Dworkin: ya es hora de que la profesión jurídica confronte abiertamente el hecho de que los ciudadanos norteamericanos están profundamente divididos por cuestiones morales, que las decisiones judiciales inevitablemente suponen tales cuestiones y que los jueces tienen la responsabilidad de admitir esto y de explicar por qué, han tomado cualquiera de las posiciones que sostienen. Fin de la cita. Evidentemente que cuando un juez explica por qué resolvió así, está realizando evidentemente una labor de motivación. Bien, pero esta labor de motivación es una labor que no solamente atañe a la capacidad técnica del juez, sino también atañe a la persona que da esa motivación. En este punto, Manuel Atienza, citando al profesor Cunningham, tiene bastante razón. El derecho, las razones que los jueces dan en sus sentencias, ¿no? El derecho es tan bueno como los jueces que lo aplican. O, por lo menos, continúa la cita de Cunningham, no cabría hablar de un buen derecho, de una buena motivación, de una buena explicación, con malos jueces.
Hoy nos encontramos delante de un nuevo juez, que no es el juez del antiguo régimen, no es el juez que fue calificado como simple vocero de la ley. Hoy el juez es un juez nuevo que se está enfrentando a una nueva manera de entender el derecho. En el Estado de Derecho contemporáneo, el juez se está encontrando con la inclusión en su trabajo de principios de justicia material. Hoy el derecho no son solo normas, sino que en el derecho también se incluyen hoy principios de justicia material con los que el juez tiene que trabajar y que pueden eventualmente entrar en conflicto. Con lo cual, al juez, a este nuevo juez, se le exige un tipo de razonamiento especial, que es diferente del razonamiento que realizaba solo con las reglas. Este tipo de razonamiento que hoy le exige la presencia de los principios al juez es un razonamiento mucho más detallado, mucho más profundo, mucho más fino que la mera subsunción. Y evidentemente que, como muchos autores han puesto de relieve, este especial tipo de razonamiento con el que los jueces trabajan, dada la presencia de principios en su labor cotidiana, pone de relieve una innegable dimensión valorativa que el juez tiene que realizar. En este sentido, la presencia de la ética se hace necesaria, porque el trabajar en esa forma tan específica requiere de un talante especial. Ese talante es el talante ético. Segunda característica que identifica al Estado de Derecho contemporáneo, y es que hoy, precisamente ante las deficiencias de la ley, fundamentalmente las existencias de lagunas o la existencia de contradicciones, este nuevo juez va teniendo un mayor margen de discrecionalidad. Plantea, por tanto, este margen de discrecionalidad una palabra, por ejemplo, una pregunta, por ejemplo. Hoy, evidentemente que cuando hay una deficiencia de la ley porque aparecen lagunas o porque hay contradicciones, el juez cuenta con la posibilidad, nada menos y nada más, de poder acudir a los documentos internacionales protectores de derechos humanos. Hoy también el juez cuenta con la posibilidad, y se le exige al juez, ¿no?, echar mano de la jurisprudencia internacional. Bien, si hoy los jueces cuentan con un amplio margen de discrecionalidad, la pregunta que se exige como inevitable es la siguiente: ¿quién hará un mejor uso de esta amplia discrecionalidad? ¿El juez que se compromete con la ética, con el código de ética,
o el juez que no lo hace. Parece claro que solo el juez que está comprometido con la ética, con el código de ética, es quien puede hacer un mejor uso de esa discrecionalidad. Este juez entiende, por tanto, que la discrecionalidad no es un regalo del que puede disponer arbitrariamente, sino que frente a esta inevitable discrecionalidad judicial, para su mejor uso, sin duda la ética se propone como uno de los remedios más efectivos. La tercera característica que hoy identificaría al nuevo juez sería el que hoy el juez despliega una innegable labor creativa del derecho. Evidentemente que esto nos remite inmediatamente al tema de la interpretación judicial. La interpretación judicial del viejo juez, la metáfora que utiliza Bobbio en el libro del positivismo jurídico es muy ilustrativa, se reducía a una labor robótica. El juez se enfrenta con unos hechos, hay una norma previamente establecida, subsume estos hechos en la norma sacando una sentencia, una conclusión. La labor interpretativa del juez, según Bobbio, es una labor robótica. Pero la labor interpretativa del nuevo juez es diferente. Ha cambiado drásticamente en los tiempos que corren. Y han colocado como figura protagónica del derecho al juez. Esta mayor labor interpretativa que tiene el juez no puede ser hecha de manera arbitraria, no puede ser hecha de manera libre, tiene que también estar acotada. Y una de las propuestas que se ofrecen para esta interpretación acotada es, sin duda, el argumento ético. En mi opinión, los jueces, ante esta nueva función que les ofrece la interpretación judicial, como es la labor creativa del derecho, centrando a ellos como la figura protagónica del derecho, ¿no?, exige también del argumento ético. Si estas tres características, o lo que he dicho hasta acá, es verdad, y me parece que hay buenas razones para efectivamente aceptarlo, entonces podemos llegar a una primera idea básica. ¿Cuál? Esta afirma que si en la aplicación del derecho el juez lleva a efecto una deliberación, en mi opinión, una deliberación moral, entonces la separación entre la moral y el derecho resulta también ahora cuestionada, pero desde otro flanco, desde el flanco de la inclusión en el derecho de la ética judicial. Esta tesis con la que nosotros crecimos a propósito no solo de la distinción, sino de la separación entre la ética y la moral, desde el ángulo de la ética judicial también resulta fuertemente cuestionada. ¿Por qué? Porque, como lo hemos visto, tanto para trabajar con principios como para trabajar con esta nueva forma de interpretación o para controlar la discrecionalidad judicial, la ética es más que necesaria. Segunda parte de mi exposición.
dadas que estas son las características que hoy identificarían la labor judicial en el nuevo paradigma de juez del Estado de derecho contemporáneo y ante la necesidad, parece evidente, de la ética judicial, la pregunta que se formula es, ¿qué tipo de ética? O mejor dicho, ¿qué modelo ético puede ser el que mejor embone con estas características que he señalado? Recojo lo que el profesor argentino Diego Farrell escribiría en un libro muy bonito que se llama La función judicial, editado por Gediza. Ahí establece el profesor Martín Diego Farrell los 3 modelos éticos propuestos para la función judicial. El primero, ¿será el consecuencialismo el modelo ético que ayude a este nuevo juez en este nuevo paradigma del Estado de Derecho contemporáneo? Me parece que no. El consecuencialismo se puede presentar bajo un principio básico. El fin justifica los medios. Me sucedió en un Estado de la República, dándole clase a los jueces. Uno de ellos se levantó para ejemplificar qué significaría el consecuencialismo. Y me decía, cuando yo comencé a ser juez, me dieron la adscripción a tal lugar, alejado de la capital. Llegó un momento, doctor, en el que yo estaba discutiendo un tema especialmente difícil de derecho penal, complicado. Una tarde llegó una camioneta con gente de la delincuencia. Se bajaron fuertemente armados, iba sonando un celular y con ese lindo francés que los caracteriza me dijeron, contesta. Y yo evidentemente que no sabía cómo reaccionar, era obvio. A la tercera vez que me pidieron que contestara lo hice. Y la voz del teléfono fue amenazante. Si tú no resuelves en tal o cual sentido, atente a las consecuencias. Bien, si son las consecuencias lo que mueve al juez, pues evidentemente que sabríamos cuál iba a ser su respuesta. Me parece que el consecuencialismo, asumir que el fin justifica los medios, plantea problemas porque se tiene dificultad para calcular cuáles son las consecuencias, no solo para la persona del juez, sino también para la decisión que tome. Es decir, uno por más que pueda tener una cierta mirada calculadora de las consecuencias, no se sabe si se van a cumplir. Esta teoría del consecuencialismo nos podría llevar a condenar a un inocente. No creo que el consecuencialismo sea el mejor método. El deontologismo es el segundo método que propone el profesor Martín Diego Farrell. ¿Y qué significa el deontologismo? El cumplimiento del deber por el deber mismo. Pero esto plantea problemas. Por ejemplo, si el criterio normativo es el criterio del cumplimiento del deber por el deber mismo, aunque se caiga Roma, se podría tener el siguiente dilema. Supongamos que un psicólogo está tratando médicamente, psicológicamente, a un maníaco depresivo. Y en una de las últimas sesiones, el enfermo le dice al psicólogo, tiene toda la intención de poner una bomba
en el metro de la ciudad o en el zócalo de la ciudad cuando más gente haya. Ya ha comprado la dinamita, ya ha fabricado, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos guiamos por el deontologismo, es decir, por el cumplimiento del deber, por el deber mismo, el psicólogo no tendría que revelar la información porque faltaría al deber del secreto profesional. La tercera alternativa, el tercer modelo, me parece que es el modelo que mejor responde y por tanto que mejor puede ayudar a este nuevo modelo de juez, que es el modelo de las virtudes judiciales. Cuando yo comencé a hablar sobre el tema de las virtudes judiciales, se me planteó el problema de qué tan conveniente puede ser hablar hoy de virtudes. Si vemos los problemas nacionales y si vemos los problemas del mundo, parece que hablar de virtudes pareciera una especie de, digamos, ingenuidad. Pero me fui metiendo con un poco más de detenimiento al tema de las virtudes y me encontré hoy con una enorme, pero enorme cantidad de autores de reconocido prestigio que venían apostando en favor de las virtudes cívicas. Me encontré con un trabajo muy bonito del profesor Manuel Atienza, que escribió un libro que se llama Cuestiones Judiciales. El penúltimo o antepenúltimo capítulo está dedicado al tema de las virtudes judiciales. El argumento de este profesor, que por otra parte fue con el profesor Rodolfo Vigo, quienes redactaron el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, más lo que yo he podido leer de otros autores también importantes en el ámbito de la filosofía y de la filosofía moral, actuó en mí como una especie de exorcismo. Se ausentó de mí el espíritu del escepticismo para hablarle de virtudes a los jueces. Evidentemente, siguiendo en esto, pues al gran maestro de todos los otros filósofos morales, Aristóteles, y a las personas a las que me he referido. El tema de la virtud es un tema que ha llegado para quedarse, y me parece que los jueces del nuevo modelo, del nuevo Estado de Derecho, valdría la pena que lo hicieran suyo. Evidentemente, que la primera de las virtudes que nos enseñó Aristóteles fue la virtud de la prudencia. Un juez, cuando hace suya la virtud de la prudencia, conoce con más precisión todas las circunstancias que el asunto envuelve. La prudencia le exige al juez que no desestime ninguna constancia que obre en el expediente. Le ayuda también a formarse una convicción más apegada a la realidad. También el juez virtuoso estaría en mejores condiciones que el que no lo es, de abordar el elemento probatorio que obra en el expediente, teniendo mejores condiciones para ir descubriendo la verdad de los hechos e ir formulando las posibles hipótesis materia de su respuesta. La prudencia asegura que el juez que la tiene realiza un ejercicio argumentativo mucho más riguroso. La otra virtud, también básica, es la virtud de la justicia, no de la aplicación de la ley, o no solo de la aplicación de la ley. Nos los enseñó Aristóteles. El juez, si tiene una razón de existencia,
es para concretar la justicia. El propio Aristóteles llamó al juez dikaiosine, que significa la justicia encarnada, el nuevo modelo de juez que tiene una mayor discrecionalidad, que se ve obligado a trabajar en su actividad con principios, que además realiza una labor creativa cuando interpreta, no puede ceñir su actividad, al menos desde estas exigencias, solo con la aplicación de la ley. Se requiere determinar lo justo, concretar la justicia. Y para ello se requiere primero querer concretar la justicia. Un juez cultivado, por tanto, en la virtud de la justicia, es decir, un juez justo, necesita, como les decía yo hace un momento, primero querer serlo. Y esto quiere decir poseer una buena disposición de querer dar, restituir, compensar, reconocer, etcétera, lo que es justo, lo que es suyo a las partes. La virtud de la justicia impondría, por tanto, al juez esa introspección continua, y para ello es necesaria una cierta serenidad de ánimo que permita dar lo justo a las partes, ni más ni menos. Lo último afirmado está en estrecha relación con la motivación judicial, pues si bien el juez en su sentencia ha de ofrecer razones jurídicamente válidas, como lo dice el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, estas razones se ofrecen para concretar o determinar lo justo. Y así es, me parece a mí, cómo se alcanza la legitimidad judicial. Pero un juez, además de prudente y además de hacer suya la virtud de la justicia, tendría que ser un juez valiente. Esta virtud parte, evidentemente, de saber cuáles son los peligros que entraña su actividad, como el ejemplo del juez al que me referí, ¿no? Pero también exige afrontarlos o confrontarlos. El juez que es valiente y asume esos peligros es también capaz de superarlos, porque aquel juez o magistrado que no tenga la firmeza para condenar a un delincuente cuando éste ha sido comprobado, por el miedo o por lo que sea, mejor que se dedique a otras cosas. Se requiere ser un juez valiente ahora para trabajar con derechos humanos y para realizar también un control de convencionalidad. También para eso se requiere valentía. Hay otras virtudes, como la virtud de la templanza o la sobriedad. La virtud de la sobriedad tiene, como ustedes saben, como objeto primario mantener la tranquilidad de espíritu, tan necesaria en la función judicial. Pero hay otra virtud también, la virtud de la humildad. La virtud de la humildad. La humildad en el ámbito personal, pero también incluso la humildad para cambiar el proyecto de sentencia. El juez que no posee esa virtud de la humildad se obstinaría en la decisión que tomara sin considerar que con tal actitud violentaría los derechos de los justiciables. El propio Zagrebelsky habla de las virtudes de los jueces en ese libro del Derecho Dúctil, y me llamó poderosamente la atención una de las virtudes que reseña él, la virtud de la piedad. La virtud de la piedad. Ante la rigurosidad de la aplicación de la ley, tendría la sensibilidad de que su cumplimiento, porque hay que cumplir la ley,
no trajera mayores desgracias y sufrimientos que los que ya de por sí se han dado. La solidaridad institucional como otra virtud del ámbito judicial, la cual comprometería al juez virtuoso con todos aquellos fines que el Poder Judicial, como institución del Estado, se ha propuesto. Esta virtud de la solidaridad institucional comprometería al juez, por ejemplo, con la transparencia, con la responsabilidad por las decisiones que toma en la estabilidad social. La solidaridad institucional comprometería al juez con la propia consolidación del Estado y, evidentemente, con el compromiso que éste ha hecho ante sus acuerdos internacionales. Me parece que para poder hablar de independencia judicial, es decir, para que el juez sea capaz de rechazar las influencias externas provenientes del medio social, para que sea además imparcial, es decir, que sea capaz de rechazar las influencias que provienen ahora de las partes, para que el juez también sea objetivo, es decir, para que sea capaz de rechazar las influencias que ahora vienen de él mismo, es necesario, como un dato previo, la adquisición de estas virtudes. Dicho en otras palabras, me parece que si no se es un hombre comprometido con las virtudes prácticas judiciales, no se podrá lograr en plenitud los principios básicos de la ética judicial, como son el de independencia, el de imparcialidad, el de objetividad y el de motivación judicial. Termino mi explicación señalando simplemente algunas 4 o 5 funciones básicas que hoy las virtudes juegan en el nuevo modelo de juez ante las exigencias que a este nuevo modelo el derecho le plantea. Para mí, la función judicial basada en virtudes propone una humanización de la función del juez. ¿Por qué? Porque un juez virtuoso pone énfasis no solamente en los justiciables, sino también en su persona, cuando se reconoce él mismo como ser humano, igual que las personas a las que juzga. La ética judicial, me parece, basada en virtudes, también propone una función integradora o abarcativa, que consiste en reconocer el juez virtuoso no solo las consecuencias de su decisión, sino también le exige el cumplimiento del deber. El modelo de la virtud es un modelo incluyente. El modelo del consecuencialismo y el del deontologismo son modelos excluyentes. La ética judicial basada en virtudes propone una mejor formación del carácter intelectual y moral del juez, porque ofrece a éste mejores condiciones intelectuales para hacer una correcta deliberación de su actividad judicial. Del mismo modo, el juez que se toma en serio la ética de las virtudes será capaz de controlar los miedos producidos por las amenazas, los peligros, e igualmente estará mejor equipado para resistir todos aquellos estímulos que puedan hacerle violentar los bienes y los derechos de los justiciables. Por eso también la ética de la virtud propone una mejor formación del carácter intelectual y moral del juez. Las últimas 3 funciones. Orientativa. Esos hábitos, habilidades y disposiciones
que el juez virtuoso poseyera ayudarían evidentemente a orientar de mejor manera la actividad judicial, particularmente por lo que se refiere a su discrecionalidad, reduciendo de este modo el margen de arbitrariedad o de irracionalidad que sin ellas, sin las virtudes, ésta sería mayor. La ética basada en virtudes garantiza mejores decisiones. Lo dicho hasta acá nos permite señalar entonces que el juez que ha hecho suyos esos hábitos, de algún modo, nos otorga una cierta garantía de que la decisión que tome sea la decisión correcta, porque el bagaje moral que posee le permitirá decidir de un mucho mejor, de un modo mucho más certero y confiable, y en consecuencia sus decisiones estarán mejor fundamentadas. Finalmente, la ética del juez basada en virtudes es constitutiva. Desde mi punto de vista, las virtudes judiciales no solamente actúan como auxiliares en la labor judicial, sino que son condición indispensable para desempeñar de la más excelente manera su trabajo. Así, una buena sentencia judicial solo puede estar en correspondencia con las virtudes que el juez tenga. Bien, soy consciente de que las cosas que he dicho hasta aquí ameritarían un mayor bagaje de justificación, pero lo que me ha interesado en este momento ha sido principalmente poner de relieve el importante papel que la ética judicial tiene hoy en la actividad jurisdiccional para consolidar el Estado democrático de derecho como aspiramos todos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Javier Saldaña Serrano su excelente exposición. Les pido un caluroso aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Solicitamos la presencia del consejero Otoniel Campirán Pérez para que en representación del magistrado doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, realice la entrega de los merecidos reconocimientos. A nuestro conferencista, el doctor Javier Saldaña Serrano. A nuestro moderador, magistrado maestro en Ciencias Penales, Raúl Aarón Romero Ortega. Se les hace entrega también de un presente. De esta manera hemos llegado a la conclusión de este evento. Agradecemos su presencia y les deseamos la mejor de las noches. Muchas gracias.